Invitada muy especial que va a estar compartiendo el profesor Jonathan Asbun. Él es boliviano, casado con Carla Dixon y papá de Isaac y Lucas. Él tiene un máster en estudios teológicos en el seminario Gordon Conwell. Es docente en distintas materias de teología en diversos seminarios en Bolivia y España. Fue misionero por más de 15 años en Bolivia y Guatemala, pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Génesis Cochabamba en Cochabamba, Bolivia, y actualmente trabaja como representante de admisiones para grados avanzados en Gordon Conwell y es predicador frecuente en diversas iglesias en Carolina del Norte. En el ámbito académico, Jonathan está persiguiendo un grado de THM avanzado con énfasis en teología histórica y pensamiento patrístico. Así que hoy le damos la bienvenida al profesor. El tiempo es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jacqueline. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Con tremenda introducción, ahora yo me quedo un poco asustado. La expectativa va a ser muy grande. Pero no, de verdad, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros y gracias a Sociedad Bíblica por organizar estos hermosos webinars que son tan necesarios y tan importantes hoy en día. Solamente quiero brevemente el nombre de mi esposa es Cara. Todos le dicen Carla en Latinoamérica porque es un nombre extraño, pero aquí en el sur de Estados Unidos le dicen Kara, se pronuncia así, pero como hasta a mí me cuesta pronunciarlo, así que en español le decimos Cara o los bolivianos que siempre usamos el diminutivo Carita. Pero bueno, muchas gracias de verdad y gracias por estar acá. Y el tema de hoy es un tema muy bonito, es un tema muy apasionante personalmente, y es el tema del matrimonio cristiano a la luz del relato de la creación en Génesis. Y enseguida tenemos una pequeña presentación, vamos a compartir pantalla, pero antes solamente quisiera mencionar por qué es importante este tema y por qué encararlo a la luz del relato de la creación. Bueno, porque muchas veces hablamos y sabemos como cristianos y decimos que la familia es el núcleo de la sociedad. Y esto es verdad, pero la familia y sobre todo el matrimonio no es un invento humano, no es algo que el ser humano puede definir libremente. El matrimonio es algo que ha sido establecido por Dios desde la misma creación. Y en la cosmovisión cristiana, a partir de la relación matrimonial, entonces surge además la relación de toda la sociedad, es decir, la relación entre varón y mujer, la relación entre padres e hijos. Entonces, el matrimonio es algo fundamental para el buen funcionar de una sociedad y para el buen funcionar de una cosmovisión cristiana. Y nace desde la misma creación. Es interesante ver que lo primero que Dios hace con el ser humano es hablar acerca de la relación entre el varón y la mujer. Entonces, con eso en mente, si me permiten, vamos a ver un poquito acerca de qué dice la Biblia referente al matrimonio. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la compartida? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el relato de la creación, donde Dios menciona al varón y la mujer. Y yo tengo aquí, quiero aprovechar mi hermosa Biblia QR, cortesía de hace unos años de Sociedad Bíblica Boliviana. No sé si sigue la Biblia QR disponible, pero es una hermosa Biblia para devocionales y estudios bíblicos personales y grupales. Y la voy a usar hoy para poder leer. Y quiero que comencemos recordando la creación. Muchos conocemos Génesis 1, lo mencionamos constantemente, pero es bueno de vez en cuando volverlo a leer, refrescar nuestra memoria. Y vamos a leer simplemente los versículos 26 al 28, donde Dios crea al ser humano. Y dice así, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Meditemos un minutito. ¿Qué tiene de especial o diferente la creación del ser humano? Dios ha venido creando. Desde el versículo 1 Dios ha venido creando. Pero de repente hay algo especial, hay algo que sucede. El relato bíblico se detiene un momento y nos abre la puerta a una conversación celestial en la que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios crea al ser humano. Ahora, hasta este punto Dios fue contando la creación y dijo Dios hágase la luz y la luz se hizo y etcétera, etcétera, vamos avanzando. Pero aquí no solo tenemos una ventana a una conversación celestial en la que el Dios se detiene y dice voy a hacer algo diferente, voy a hacer una creación especial, sino que además tenemos a Dios pronunciando algo diferente, pronunciando una bendición. Fíjense, esta es la primera bendición en toda la Biblia. ¿Y cuál es la bendición que Dios le da al ser humano? ¿Cuál es la primera bendición en toda la Biblia? Dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorea de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perdón, entonces, lo primero que Dios le dice al hombre es que sea fructífero y se multiplique y llene la tierra, que se reproduzca, que conciba, que tenga hijos, que tenga prole. Ahora, en el mundo actual, esto es muy contracultural, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A los jóvenes de ahora se les ha dicho que para qué van a tener hijos, que para qué van a traer niños a este mundo, si el mundo es un desastre, si el mundo se va a acabar. No hay cosa, y perdón, voy a usar un lenguaje un poco tal vez fuerte para algunos, pero no hay cosa más satánica que esta, porque es ir de plano en contra de la primera bendición de Dios para el ser humano, que es los hijos, la procreación. Ahora, por si acaso alguien decía por ahí, Dios no le ha pedido tampoco a un ser humano que poble toda la tierra. No estamos hablando de que vayas y tengas 12 o 15 hijos, ¿sí? Puedes tener la cantidad que Dios te dé y la cantidad que quieras. Pero es un tema mucho más profundo y cultural. Es el tema de que la cultura de hoy le está enseñando al ser humano que los hijos son una inconveniencia o un problema, algo que se debe dejar para después, que tu vida se acaba cuando tienes hijos. Pero el Señor, la primera bendición y mandato que le da al ser humano es que sea fructífero y se multiplique. Ahora fíjate que cuando Dios crea al ser humano, lo crea varón y mujer. En Génesis 1 nos dice que los creó hombre y mujer. Y vamos a hablar un poquito más de esto en un minuto. Y luego nos cuenta también en el capítulo 2, que enseguida vamos a ver, que Eva fue tomada de la costilla de Adán. Entonces, es interesante ver que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis hay como dos versiones o dos matices del relato. Génesis 1, cuando está hablando de la dignidad del ser humano, de la esencia del ser humano, nos está diciendo que Dios creó al hombre varón y mujer y a imagen de Dios los creó. Iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en honra, iguales en su sentido de ser delante de Dios y en su diferenciación de la creación. Pero luego Génesis 2, cuando nos habla de la relación entre ellos, nos da un poco más de detalle acerca del relato. Entonces, con eso en mente, continuemos y ya hemos hablado un poco de esto. Dios crea a un ser especial. Dios crea a la humanidad y le otorga la facultad de ser imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es exactamente ser imagen y semejanza de Dios? Es un debate desde el primer día de la existencia del ser humano. No nos dice exactamente qué es ser imagen y semejanza. Y hay diferentes perspectivas, pero sí nos dice algo. De una u otra manera, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Tiene algo especial, algo que lo diferencia de la creación. Ahora, fíjense que
el relato de Génesis también nos cuenta que cuando Dios moldea al ser humano, lo moldea del mismo material que el resto de la creación. Físicamente el ser humano está anexado a la creación. Nuestra biología es una biología natural. No somos extraterrestres en la Tierra, somos parte de la Tierra. Sin embargo, tenemos una cualidad, una dignidad diferente. Tenemos la capacidad de ser hechos imagen y semejanza de Dios. Y con esa capacidad viene también una tarea, un mandato, que es la cualidad de señorear la tierra, de ser mayordomos de la creación. Dios le dio al ser humano autoridad sobre la creación. La creación nos fue encomendada para que nosotros la manejemos. La manejemos como representantes de Dios. Es decir, no podemos nosotros adorar a la creación, que ese sería tema de otra charla, que también es algo muy común hoy en día, en el cual se ha devaluado al ser humano y se ha sobrevaluado a la criatura. El Dios le da al ser humano un valor por encima de la creación, pero al mismo tiempo no podemos abusar de la creación. La creación nos fue encomendada como mayordomos. Entonces, como buenos administradores, no para que la destruyamos, sino para que le demos buen uso. Pero bueno, habiendo mencionado eso brevemente que tiene que ver con la dignidad del ser humano, entonces regresamos y meditemos en lo siguiente. ¿Qué le dice Dios al hombre, al ser humano, al momento de ser creado? Le da autoridad sobre la creación, le dice señoré, lo crea como pareja, hombre y mujer, y les ordena procrear, fructificad y multiplicaos. Tres componentes de la primera bendición de Dios al ser humano. Autoridad sobre la creación, señoré, es un trabajo en pareja, varón y mujer, iguales en dignidad, iguales en honra, iguales en cualidad espiritual, y les ordena procrear, fructificad y multiplicaos. Entonces, nuevamente quiero que notes que la relación entre Dios y el ser humano es distinta que la relación entre Dios y el resto de la creación. Asimismo, la relación entre varón y mujer es diferente que la relación entre el ser humano y la creación. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, Dios no se relaciona con el resto de la creación como se relaciona con el ser humano. Eso es evidente. Cristo murió por nosotros, ¿sí? Pero también las relaciones humanas, las relaciones horizontales entre ser humano y específicamente entre varón y mujer son distintas que la relación entre el ser humano y la creación. No podemos tratarnos unos a otros de la misma manera que tratamos a la creación. Hay una dignidad especial que es intrínseca, que es propia del ser humano desde su misma creación. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese contexto de la dignidad del ser humano, en ese contexto de la singularidad del ser humano, es que Génesis 2 establece el matrimonio. Y en Génesis 2 vemos primero lo que ya hemos mencionado reiterativamente, que Dios moldea al ser humano de una manera especial. El ser humano es moldeado diferente que el resto de la creación. Si bien es hecho del mismo material, es llevado a vida de una manera única. Dios le sopla aliento de vida. Hay una tradición muy fuerte en la historia de la iglesia que dice que en ese momento Dios le sopla espíritu al hombre. Dios le da alma al hombre. Es decir, el hombre no tiene solamente una vida natural, el hombre también tiene una vida espiritual, una vida capaz de conectarse con Dios a un nivel diferente. Bueno, Dios le da trabajo al hombre. Génesis 2:8 y 2:15. Dios planta un huerto, toma al hombre y lo lleva al huerto y le dice que lo labre. Entonces, es interesante darnos cuenta que el trabajo no es resultado de la caída, no es resultado de la maldición. La caída del ser humano conlleva la frustración del trabajo. Pero Dios creó al hombre siempre para que sea un ser laborioso, no para que sea un ser simplemente contemplativo. Entonces Dios llama al hombre y le dice que labre el huerto. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? Es importante. ¿Se acuerdan la segunda parte de la bendición de Génesis 1? Que señoree sobre la tierra. Entonces Dios levanta al hombre, lo crea, lo pone en el huerto y le dice, ahora labra el huerto, te va a dar fruto, tú vas a señorear y le trae todos los animales para que les ponga nombre.
Y entonces el ser humano empieza a interactuar con la creación. Y en ese interactuar con la creación, el ser humano se da cuenta que le faltaba algo. El hombre en particular, el varón, se da cuenta, nota que le faltaba algo. Para el varón no se halló ayuda idónea, no se halló un complemento. Si bien el ser humano podía señorear en la creación, podía cumplir esa primera parte del mandato, no podía cumplir la otra parte, perdón, podía cumplir la segunda parte del mandato, de la bendición de señorear, no podía cumplir la primera parte, no podía ser fructífero y multiplicarse, no había con quién. La bendición original de Dios no podía llevarse a cabo porque el hombre estaba solo. La relación entre el hombre y la creación no era suficiente, estaba incompleta. El hombre solo podía ser una parte de su razón de ser, no la otra. No podía ser la bendición, podía ser el encargo, digamos así. Ok, entonces en ese momento también Dios le da su ley al hombre. ¿Se acuerdan todos? Le dice que podía comer de todas las plantas y podía señorear sobre toda la tierra, pero del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de este comieras, ciertamente morirás. Entonces Dios también le da su orden al hombre. Dios le recuerda al hombre y le dice, ¿sabes qué? Te he dado todo, pero yo sigo siendo Dios. Toda la creación es tuya, te la estoy encomendando, pero recuerda que tú eres representante, tú te debes a mí. Esta es mi ley. Dios establece las reglas del juego. Entonces nos vamos dando cuenta cómo realmente la relación entre Dios y el hombre nace desde el principio de la misma manera que vemos en todo el relato bíblico. El ser humano es especial, es único, Dios tiene una relación única con el ser humano, pero Dios sigue siendo Dios. Las reglas del juego no han cambiado. Dios establece las reglas del juego y nosotros estamos llamados a honrarle a Él y a hacer lo que Él nos ha encomendado. Bueno, en ese contexto es que Dios forma a la mujer como el complemento perfecto para el varón. Es en ese contexto que Dios pone al varón a dormir y la mujer es tomada del costado del varón. No es tomada, como vamos a ver más adelante quién lo dijo, del pie ni de la cabeza. Dios escoge tomar a la mujer del costado del varón. Y esto es importante porque la mujer no es hecha menos que el varón, tampoco es hecha más que el varón, tampoco es idéntica al varón. Es su ayuda idónea, es decir, es su complemento perfecto. Ahora, detengámonos acá un segundito más y tomen esto en cuenta. El relato podía simplemente contarnos que Dios agarra una mujer, la trae y se la presenta al hombre y se conocen los dos y continuar con el resto de la historia. Podía decir, no se halló para el hombre ayuda idónea o complemento perfecto. Y Dios agarró una mujer, tomó una mujer y se la dio al hombre. Pero podría argumentarse entonces que la mujer es distinta en esencia que el hombre. Podría decirse que de algún lugar Dios sacó una mujer y la trajo. Pero el relato nos cuenta que la mujer nace o es tomada, digamos así, del interior del varón, de la costilla, del costado del varón. Es decir, que la mujer es idéntica al varón en esencia. No está hecha diferente que el varón, está hecha igual que el varón. Más adelante el apóstol Pablo dirá, así como la primera mujer fue tomada del varón, ahora todo varón nace de la mujer. Entonces, fíjense que también es un círculo. El varón fue creado, digamos así, primero, pero la mujer de una manera ya estaba dentro del varón, digamos así. No, no es que estaba literalmente el varón embarazado, no me malinterpreten, pero la esencia de la mujer no es diferente, es tomada del varón. Su complemento perfecto es igual a él. Y a partir de ahí todo varón nace de mujer. Ahora el varón nace de la mujer. Entonces hay un círculo acá, hay un complemento, hay una unidad entre ambos, hay una dignidad igual. Al mismo tiempo, la mujer no es idéntica al varón. Es igual en dignidad, igual en varón, perdón, en valor, igual en esencia, pero no es idéntica, es complementaria. Lo que al varón le faltaba, Dios provee a través de la mujer. Entonces,
Cuando dice la Biblia que el hombre se dio cuenta que le faltaba algo y cuando ve a la mujer, ¿qué dice Adán? Dice, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Una hermosa poesía hebrea para decir lo que ahora diríamos nosotros, Eureka, ahí está, lo que me faltaba, lo que no tenía, apareció, aquí está, lo que me hacía falta, lo encontré y lo encuentro en la mujer. Un detalle más. Cuando leemos ayuda idónea, es una excelente traducción decir ayuda idónea, pero lamentablemente el concepto de ayuda a veces puede ser un poco confuso para nuestros oídos contemporáneos. En algunos lugares la palabra ayuda la equiparamos con alguien que hace algo que yo no quiero hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bolivia hablamos mucho del ayudante de albañil. Entonces tenemos el maestro albañil y su ayudante, por ejemplo, o el ayudante del conductor. El conductor está manejando y el ayudante es el que va gritando a la ruta, ¿verdad? O cobrando el pasaje. Vemos ayudante como alguien que colabora, pero que no es igual. El concepto aquí de ayuda idónea no se refiere a eso, sino que se refiere a alguien que puede hacer lo que el otro no. Como diríamos en la poesía moderna, era su media naranja, era su complemento, la parte que le faltaba. Adán está incompleto sin Eva y Eva está incompleta sin Adán. Ambos juntos se complementan para poder hacer lo que Dios les llamó a hacer como humanidad. Y lo más evidente y obvio de eso es la multiplicación, la procreación. Y entonces vemos que en ese contexto es que Dios establece el matrimonio. Vamos a leer el 24 y 25 nada más. Génesis 2, 24 y 25. Y dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando el hombre se une a su mujer, ¿qué es lo primero que sucede? Inician un nuevo núcleo familiar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una nueva carne. Inicia un nuevo núcleo familiar. Desde el principio vemos el establecimiento de núcleos familiares como el centro, el epicentro en el cual se lleva adelante la bendición de Dios, el mandato de Dios. Luego vemos que es un vínculo de unidad perfecta entre las dos partes complementarias. El hombre se unirá a su mujer. Son dos que se hacen uno. Es un vínculo de unidad perfecta. Esta unión incluye la unión sexual plenamente gratificante, fructífera y bendecida por Dios y establece la norma para el cumplimiento del mandato de Génesis 1:28, ser una sola carne. En otras palabras, es en el contexto de la unidad perfecta entre el hombre y la mujer, en el contexto del matrimonio, en el cual Dios lleva adelante su bendición de la procreación. Ahora, ¿podemos procrear fuera del matrimonio? Por supuesto, tenemos la capacidad física de hacerlo, pero lo estamos haciendo en rebeldía. Eso no quiere decir que el bebé que nace de eso tenga la culpa, pero ese es tema de otro día. La bendición de Dios está encapsulada en el contexto de matrimonio. Cuando un hombre se une a una mujer, inicia un nuevo núcleo familiar y en ese nuevo núcleo familiar Dios bendice con la multiplicación, con los hijos. Ese es el diseño del plan divino. Nuevamente, el plan divino conlleva el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, pero también la multiplicación. ¿Y por qué soy enfático en esto? Porque hoy en día nuevamente está muy de moda y está muy dicho a los jóvenes, puedes casarte y ser feliz, pero no necesitas hijos, puedes adoptar gatos. Eres un papá perruno. Bueno, nuevamente, el ser humano es distinto que el resto de la creación. Puedes amar a tus mascotas. Yo tengo un cachorro al que lo amo, un perrito, pero no es un ser humano. La bendición de la procreación es dentro del matrimonio con pequeños seres humanos, con los hijos. Y eso es parte del propósito divino del matrimonio. El matrimonio no solo ha sido establecido para que dos egoístas disfruten de la vida, ha sido establecido para que se forme un núcleo familiar, un nuevo hogar. ¿Ok? Y entonces, finalmente dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esto conlleva absoluta confianza, vulnerabilidad y entrega. Absoluta confianza, vulnerabilidad y entrega. El matrimonio
debe ser la desnudez plena del varón a la mujer y de la mujer al varón, no solo física, sino espiritual, emocional. Debe haber una entrega absoluta, de plena confianza, de plena unidad. Y es por eso que el matrimonio debe ser llevado delante de Dios y en el contexto de un pacto eterno entre varón y mujer, ¿sí? Porque un matrimonio en el que hay recelo, en el que, ay, no sé si lo haré, no lo haré, si le creo, no le creo, si confío, no confío, si él da 50, yo doy 50, el matrimonio es 100-100, es una entrega absoluta, es una desnudez absoluta de uno delante del otro. Con eso en mente, una pequeña cita de Gordon Wenham, de su comentario al libro de Génesis, que dice así: la encantadora historia de Dios creando a Eva a partir de una costilla de Adán y presentándosela como en una boda, resume maravillosamente muchas de las ideas bíblicas sobre el matrimonio. Aquí está hablando del capítulo 2 y en 1:27 al 28 se expone la norma de Dios para las relaciones entre los sexos, mientras que en 1:28 se subraya la importancia de la procreación. En 2:20 al 24 se explora la naturaleza del compañerismo dentro del matrimonio. En primer lugar, marido y mujer se complementan. Ayuda idónea sería mejor traducirlo por ayuda que se adecue a él, es decir, que le suple lo que le falta. Ella es la costilla que le falta. Matthew Henry comentó sobre la elección de Dios de una costilla para crear a Eva. No fue hecha de su cabeza para superarle, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él. Bajo su brazo para estar protegida y cerca de su corazón para ser amada. Tal vez sea un poco exagerado, dice Wenham, pero expresa bien el ideal bíblico del matrimonio. Una hermosa cita que ilustra y resume bien todo lo que hemos venido hablando. Y entonces, para concluir, hoy vimos solamente una breve introducción al tema del matrimonio a la luz de la creación. Es un tema bastante amplio y profundo, tenemos poco tiempo, pero espero que por lo menos hayamos visto algunos conceptos fundamentales que nos llaman la atención. Y aún así, ya desde el inicio de la Biblia podemos descubrir algunos principios fundamentales de la relación matrimonial. Primero, hombre y mujer son creados en igualdad de dignidad y honra. Igualdad de dignidad y honra. Segundo, hombre y mujer son dos partes complementarias de un todo. Se necesitan el uno al otro. Ni hay un machismo abusivo de la mujer, ni hay un feminismo reaccionario que ve al hombre como algo que le molesta o que no es necesario. Ambos nos necesitamos el uno al otro. Dios establece el matrimonio como la institución en la cual la sexualidad y la procreación deben desarrollarse. La sexualidad y la procreación, que son uno de los propósitos de la creación del ser humano, son bendecidas dentro del matrimonio. Y finalmente, el matrimonio debe unir a la pareja en completa intimidad y compañerismo. Por favor, déjenme concluir con dos pensamientos veloces. El primero, ¿qué pasa si no me caso? Porque es evidente, muchas personas por una u otra razón no pueden casarse. La Biblia habla mucho de la soltería. La soltería es un don elevado. La soltería es algo que Dios te ha regalado para ser dueño de tu tiempo y de tu vida para entregárselo al Señor. Entonces, si estás soltero, no es que estás fallando al plan de Dios. El plan de Dios para el matrimonio, la sexualidad y la procreación es el plan general, pero algunas personas, Dios los llama a un llamado más alto, al llamado de ser solteros para Él. Entonces, no es que estás fallando en algo, es que tienes un llamado más alto, pero debes llevar ese llamado adelante conforme a lo establecido por Dios para el soltero. En primer lugar, sí, no es tema de hoy, pero por si acaso, porque a veces se dice, se habla del matrimonio y qué pasa conmigo. Eres bendecido por Dios y tienes un llamado hermoso, digno y especial. En segundo lugar, ¿qué pasa si no puedo tener hijos? No soy bendecido, hay una maldición sobre mí. No, nuevamente, la procreación dentro del matrimonio es el plan general de Dios. El énfasis aquí es que la procreación está diseñada para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Se puede dar fuera del matrimonio, pero está diseñada para el matrimonio. Pero ¿qué pasa si estoy casado y no puedo procrear? Bueno, nuevamente, Dios, no conocemos sus planes o sus caminos, pero no quiere decir que no estés bendecido. Quiere decir que Dios tiene algo diferente preparado para ti. Una opción puede ser la adopción, que seas familia para aquel que no la tiene. Y así como Dios nos adoptó como hijos suyos,
tú puedas extender esa dimensión del amor de Dios y adoptar a alguien en tu hogar y llenar ese hogar que fue destruido por el pecado, que es un niño o una niña, no tuvo padres conforme al corazón de Dios y ahora tú puedes mostrar esa dimensión del amor de Dios a través de la adopción. O en otra situación, puede ser que como pareja se dediquen a servir y amar al Señor a un nivel de profunda entrega e intimidad sin tener a los hijos. Pero nuevamente, quiero ser claro, esa es una decisión que toma Dios, no nosotros. En el contexto normal de la obediencia y el mandato de Dios para el matrimonio, el objetivo es formar un hogar. El objetivo es tener hijos y criarlos en el amor y el temor del Señor. Bueno, con eso concluimos esta pequeña introducción a lo que es el matrimonio a la luz del relato bíblico. Muchas gracias a todos por su atención. Creo que hemos cumplido el tiempo, ¿no? Me dijeron 45 minutos, tal vez un poquito más, pero gracias por su paciencia y su atención. No, excelente. Muchísimas gracias, profesor Jonathan Asbun. ¿Sí lo pronuncié bien? Excelente, así es, tal cual. Gracias. Excelente. Gracias, profesor. Qué importante analizar las narrativas desde el Génesis, ¿no? No es posible definitivamente establecer una línea, un criterio doctrinal, ideológico, exegético, si no se parte desde la narrativa del Génesis, ¿no? Entonces, qué importante plantear el tema desde los primeros capítulos y, pues, desde luego, ofrecer este panorama sistemático, ¿no? Desde diferentes cuestiones. Quiero empezar y debo empezar por la naturaleza de nuestro foro, planteando una pregunta que quizás pueda sonar un poquito controversial, pero que al final de cuentas es un tema que en muchos seminarios, que en muchas instituciones de corte teológico, de corte académico en América Latina, cada vez suenan con mayor fuerza. Eh, Planteando un poquito lo que dice Luis Alonso Choquel en Símbolos Matrimoniales. Dios dice que todo era bueno, más adelante que todo es sobreabundantemente bueno. Pero después también dice en algún momento que cuando ve que el hombre está solo, pues concluye que no es bueno, ¿no? Lo que antes era sobreabundantemente bueno, ahora ya no es bueno, ¿no? Según la perspectiva de Dios. Y la solución que Dios hace, y esto es interesante, es crear a la mujer, a la ayuda idónea, a la mujer de las costillas, etcétera. A la luz de esta versión, y si bien hay una clara línea en este vínculo hombre y mujer, también es cierto, profesor, y esto se trabaja mucho en los seminarios, usted lo sabe, que más adelante hay una variante o una aparente variante de modelos familiares bastante amplia que no se puede descartar. En el patriarcado hay mucho más que solamente un hombre y una mujer. En la monarquía ni se diga, ¿no? Y es ética y moralmente aceptable. En el profetismo, pues tenemos el caso de Oseas, ¿no? Ahí y el simbolismo que esto representa, ¿no? Y incluso en el Nuevo Testamento, situaciones como las en las que se ven envueltos María y José, ¿no? Ante el alumbramiento, ¿no? Con todo lo que implicaba social, culturalmente, el hecho en sí. La pregunta sería, e insisto, el foro se presta porque es un foro académico. La pregunta sería, sin obviar, sin descartar el tema de la creación hombre y mujer, y más allá del argumento del contexto, ¿es realmente posible y cómo sería posible sostener desde este panorama integral, desde este panorama sistemático, un argumento totalmente lineal, totalmente horizontal, desde el que se asegura que hay un solo modelo y nada más que un solo modelo bíblico para el matrimonio? Ok. Bueno, son varias preguntas en una y creo que tenemos hasta medianoche, ¿verdad? Pero a ver, vamos por partes. Y más. Vamos por partes, tratando de resumir algunas cosas, porque cuando estamos hablando primero de Génesis 1 y Génesis 2, ahí estaríamos entrando
a una serie de otras posibles aristas, pero veamos así. Cuando dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, en una muy buena tradición interpretativa de Génesis 2, tiene más que ver con el hecho de que el hombre se dé cuenta de su necesidad de la mujer, ¿sí? No es que no está bien la creación, sino que todo lo que Dios hizo es bueno, no es que no es bueno, simplemente que el hombre al llevar a cabo su labor de enseñorearse de la creación, se da cuenta él que le falta algo, que está incompleto. Y esto habla de la dignidad de la mujer. Y esto es bien interesante en el relato de Génesis, hablando de su contexto histórico-cultural. ¿Por qué? Porque en el relato de Génesis encontramos varias cosas que son únicas a la época, al Egipto y el Medio Oriente de la época antigua. Lo primero, es que si ustedes están familiarizados con la interpretación el framework theory en inglés, la teoría del marco se traduce a veces de la interpretación de Génesis, es que el relato de Génesis es muy similar a algunos relatos de la creación, sobre todo en Egipto, ¿sí? Pero ¿en qué se diferencia muy, muy grande? Y no tenemos tiempo de entrar en eso en detalle, en el hecho de que en todos los relatos antiguos de la creación, primero, el ser humano era o un accidente creativo o era creado como un siervo de baja calidad. Y en segundo lugar, que todo templo tenía una imagen de sus dioses. En el relato de Génesis, el ser humano no es creado como un accidente, sino que es creado a propósito y es creado con altísima dignidad. Y en tercer lugar, Dios no pone una imagen de sí mismo, sino que el ser humano es la imagen de Dios. Entonces, el relato de Génesis dignifica al ser humano, en primer lugar. Y en segundo lugar, dignifica al varón y la mujer, no hace a uno por encima del otro, los hace complementarios. Pero en ese mismo contexto se entiende el hecho de que la mujer es tomada del varón para dar a entender que los dos son iguales. Entonces, no tiene tanto que ver con que Dios hizo todo bueno y luego, no, no había sido tan bueno, está medio mal, sino tiene que ver con que Dios hizo todo bueno, pero en el relato, y nosotros entendemos el relato, los cristianos, como algo histórico. Ahora, ahí tenemos que hablar ese es otro tema de a qué nos referimos con histórico, porque hay varias, ustedes saben, interpretaciones, no quiero entrar en eso, pero el relato es histórico desde la perspectiva de que Dios está contando por lo menos cómo hizo al ser humano. Y en ese relato histórico es que Génesis 2 lleva al hombre, al varón, a darse cuenta de su necesidad de la mujer. Y es presentada a la mujer como la contraparte del hombre. Entonces, no es que algo estaba mal y ahora se hace bien, es que el ser humano se da cuenta de una carencia suya que le es provista por Dios de algo que ya estaba previsionado. La mujer ya estaba en el hombre, solamente que tenía que ser presentada al hombre. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda parte de la pregunta es el tema de la configuración familiar. Bueno, la Biblia es consistente y especialmente si como cristianos entendemos la Biblia como un libro univocal. ¿Qué quiere decir univocal? Que toda la Biblia tiene un solo mensaje y tiene un solo autor divino, que es el Espíritu Santo, a través de una serie de autores humanos. Hablando de la academia, hoy en día está muy de moda en la academia entender la Biblia como un libro plurivocal, es decir, que es un libro compaginado por un montón de voces humanas y a veces se obvia o se hace a un lado la guianza divina. Entonces la Biblia, si es un solo libro de inspiración divina, entonces el relato de Génesis no está divorciado del relato de Apocalipsis. Y en ese relato, cuando leemos la Biblia, descubrimos que el diseño divino es un varón con una mujer. Jesús en su debate con los fariseos en Mateo 19 dice, no fue así desde el principio, sino que Dios los creó hombre y mujer, y por tanto, vuelve a citar Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego cita Miqueas y dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hablando de eso, perdón, Miqueas, Malaquías, hablando de eso en Malaquías encontramos el hecho de que Dios aborrece el divorcio. Y es más, en Malaquías es bien fuerte, en Malaquías 3, cuando Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? Tú has traído llanto a mi santuario, no voy a recibir tu adoración, me has fallado por completo. Y responde, ¿y en qué le hemos fallado? Has sido infiel
a la mujer de tu juventud. Has sido infiel a tu esposa. No me traigas adoración si has sido infiel y no has procreado descendencia digna de Dios, le dice. Proverbios 5 nos habla de la mujer ajena y nos dice, ¿para qué te vas a ir a buscar a otra mujer? Gózate en la esposa de tu juventud. Bueno, Pablo le dice a Timoteo que los líderes en la iglesia, quienes subyacente a eso está, son los ejemplos de vida, deben ser maridos de una sola mujer. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a cuál es la expectativa divina. Ahora, habiendo dicho eso, también es evidente que en la Biblia hay distorsiones y los santos de antaño no eran perfectos, cometían muchos errores, pero lo que vemos en el relato bíblico una tras otra vez, inequívocamente, es que la poligamia trae conflicto. Todo patriarca y todo personaje bíblico postpatriarcal, hablemos de los jueces, hablemos de la monarquía, que tiene una serie de mujeres o concubinas, siempre está inmerso en un relato de conflicto. Entonces, si bien Dios lo permite, nunca lo sancionan en el sentido de que Dios no pone una ley que dice está bien tener poligamia. Dios nunca dice eso, sino que Dios simplemente lo permite a lo largo de ir él desglosando su plan divino, pero el relato nos cuenta que eso siempre lleva al desastre, que otra configuración familiar que no es un varón con una mujer siempre lleva al desastre. Por el contrario, Dios sí diseña y bendice la relación matrimonial entre varón y mujer. Es la que él explícitamente prescribe. Entonces, creo que he logrado responder gran parte de tu pregunta. No sé si me he olvidado algún pedazo. No, no, no. Insisto, era importante, lo planteaba al principio, puntualizar esta narrativa sistemática que nos ofrecen los dos testamentos. Mencionabas, profesor, algo bien importante, trascendental. El papel, y qué bueno que constantemente lo mencionaste, el papel del hombre y la mujer en la creación desde la narrativa del Génesis. Y si bien ya se nos han citado varios pasajes donde se enfatiza la misma posición para el hombre y para la mujer ante Dios respecto a la creación, es un hecho que no podemos negar, que siguen habiendo no pocas expresiones, aún dentro de las congregaciones, en las que muchas veces se busca crear una especie de organigrama, de jerarquía, en la que se enfatiza la posición predominante del varón. Y desde luego muchas veces se hace citando pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, por ahí uno que otro de Pablo en el Nuevo, y evidentemente el sesgo cultural aquí, ¿no? Juega un papel predominante tanto en el contexto bíblico como en el contexto moderno. La pregunta sería, ¿está establecido que este no es el mensaje del texto bíblico? Eso es un hecho. Luego entonces la pregunta sería, ¿qué está haciendo falta en la práctica, en la disertación, en la dogmática, en la teología, en el análisis bíblico, en el análisis eclesiástico? ¿Qué está haciendo falta para que este tipo de expresiones puedan ser minimizadas, puedan ser aclaradas y en el caso de algunas muy extremas, erradicadas? ¿Cuál es ese paso que nos está haciendo falta, profesor? Otra excelente pregunta. Muchísimas gracias. Um, Estoy pensando que esa pregunta se puede abordar desde dos lados, ¿sí? Entonces, quisiera empezar por uno bien práctico y luego pasar tal vez a uno un poquito más teológico. Y va a sonar un poco tal vez simplista o evidente, pero un primer paso es que nos falta a todos como cristianos una entrega y obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos nos amoldamos al mundo de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento el mundo, la cultura es machista y nos volvemos muy machistas. En otro momento la cultura se hace feminista y nos volvemos feministas. En un lado la cultura es liberal, somos liberales. En otras conservadoras, somos conservadores. Pero la iglesia debería ser contracultural. Ahora, no quiere decir contracultural, no quiere decir reaccionaria. No quiere decir que la iglesia está reaccionando a todo. Simplemente que la iglesia debe
la Biblia lo dice, no amoldarnos a este mundo, sino ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros debemos tratar de buscar en el relato bíblico de qué se trata la relación entre el hombre y la mujer y empezar desde la dignidad de la creación y avanzar de ahí para adelante. Y en ese sentido, ser obedientes al Señor y recordar que varón es varón, mujer es mujer y somos iguales en dignidad y honra, si bien somos diferentes en algunas cualidades. Ahora, entrando eso al aspecto teológico, lo que sucede muchas veces o que nos falta en la enseñanza, nuevamente quiero volver a ser enfático, es hablar un poquito de la necesidad de la iglesia de ser contracultural, no ser ciega a la cultura, tampoco ser reaccionaria a la cultura, que es otra cosa. Perdón que sea reiterativo, pero solamente en el ministerio pastoral todos conocemos los pastores protesta, ¿verdad? No les gusta la música de ahora, no les gusta el peinado de ahora, no les gusta la ropa de ahora, no les gusta nada de ahora. Y eso es ser reaccionario. No estamos hablando de ser reaccionarios, simplemente de ser centrados en el mensaje y los principios bíblicos. Entonces, número uno, nos falta recordar eso como iglesia. No estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo segundo es que es evidente que muchas veces el temor a los extremos nos puede llevar, digamos así, a encasillarnos o a enraizarnos en posturas extremas nosotros mismos. ¿A qué me voy? Hablando del tiempo de hoy. Hemos venido, muchos de nosotros, de un cristianismo bastante patriarcal en el mal sentido de la palabra. Hay un patriarcado bíblico, y ese sería tema de otro día, pero patriarcal en el mal sentido se traduce en machismo, ¿sí? En el varón dominante, los que son así viejitos como yo se acuerdan, en el Pedro Picapiedra de la casa, ¿sí? Que va a trabajar, vuelve, patea la puerta, entra y dice, Vilma, he llegado a la casa, ¿dónde está mi chuleta de brontosaurio? ¿Sí? Y se sale con sus amigotes y hace lo que quiere y porque es varoncito puede. Y hemos reaccionado como sociedad ahora con un feminismo extremo. Y si ustedes están en las redes sociales, a los que les gusta TikTok o Instagram, van a ver ahora que sale gente a entrevistar a la calle y les preguntan a los hombres, ¿y tú necesitas de las mujeres en la vida? Y dicen, sí, todos los varones, sí, necesitamos a la mujer. Y a la mujer le preguntan, sobre todo a las jóvenes, ¿no? O algunas más mayores que son medio enojadas. Y dicen, ¿y ustedes necesitan del varón? No, el varón es una inconveniencia, solo nos molesta. ¿Para qué necesito hombres en mi vida? Y hemos reaccionado ahora una especie de feminismo extremo. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? Volvemos al relato bíblico, enseñamos el relato bíblico, necesitamos el uno al otro, ni machismo ni feminismo, un complemento perfecto, iguales en dignidad, iguales en honra, iguales en valor, iguales en espiritualidad, distintos en ciertas cualidades. ¿Sí? No sé si es un poco responde tu pregunta, sin ser muy prescriptivos. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Y de hecho aquí, pues aclarar, lo que hacemos es un ejercicio en el que juntamos preguntas que nos van llegando al chat y bueno, si no han sido ya respondidas, varias de las que nos llegan ya fueron respondidas, pues buscamos la forma de unificarlas. Una tercera para cerrar, aprovechando que todavía tenemos un lapso de tiempo. Y que también creo que es un tema que crea polémica y que puede llegar a ser incluso hasta tabú, pero que se abordó dentro de la exposición. La narrativa del Cantares y las diversas interpretaciones en torno a las expresiones de sexualidad, Ujú, que si la alegoría, ¿no? Y ahí tenemos la herencia de los padres apostólicos, ¿no? Que encontramos un sinfín de interpretaciones que buscan quitarle la connotación sexual al poema y alegorizar todo hacia una espiritualización, ¿no? Solamente hacia un simbolismo espiritual. En fin, que si es mero simbolismo, que si la Biblia no puede hablar de este tipo de temas, que ujú, cómo es posible que pensemos que Dios está ocupando este tipo de temas. Otra vez, un tema sumamente tabú, pero es una realidad que la narrativa de Cantares y la narrativa de Génesis y muchas narrativas que apuntan al matrimonio nos hablan de esta realidad. Entonces, la pregunta sería,
y yo sé que es muy larga la respuesta, pero en síntesis, ¿cómo podemos abordar de una manera precisa, concreta, este Mm. tipo de narrativas, este tipo de poemas, este tipo de libros inspirados, ¿no? A la luz de los símbolos matrimoniales en la Biblia? Excelente, muchísimas gracias. Solamente un paréntesis a tu pregunta, Sí. que un poquito en defensa de los padres. Es verdad, algunos padres, por ejemplo, San Agustín era muy conocido por eso, Orígenes, que tenían una postura excesiva en favor del celibato, ¿no? Eran exagerados en favor del celibato por su misma experiencia y su contexto personal, ¿no? San Agustín fue un gran promiscuo, entonces en su conversión se arrepiente y se va al otro lado. Pero también es interesante y es lindo ver muy entre paréntesis en los padres de la iglesia cómo ellos buscan esa univocalidad en la Biblia y leen la Biblia a través de la centralidad de Jesucristo. Entonces, es bueno rescatar sin llegar al extremo de ellos el recordar que la Biblia es el mensaje de Cristo. A veces el método histórico gramatical moderno que se enseña en los seminarios ha tendido a sacar a Cristo de la Biblia. Solo encontramos a Cristo en los evangelios y en las referencias paulinas, pero en el Antiguo Testamento casi hemos sacado a Cristo del Antiguo Testamento. Y es bueno recordar la voz histórica de la iglesia de encontrar a Cristo también en el Antiguo Testamento. Pero amén de eso, la alegoría exagerada es mala y hay que ser cuidadosos con la alegoría, pero es bueno a veces rescatar el corazón de los padres de la iglesia de encontrar a Cristo en la Biblia. Pero amén de eso, el cantar de los cantares, yo estaba buscando, tengo aquí una pequeña presentación y no la voy a compartir porque sería otra noche sobre el cantar de los cantares, pero para refrescar mi memoria y solamente mencionar esto. El cantar de los cantares es un libro hermoso de romance en la Biblia. Nos cuenta el cortejo de la pareja, nos cuenta la ansiedad de la espera y nos cuenta la consumación del lecho matrimonial. Luego nos cuenta de la crisis matrimonial y de la restauración de la pareja. Fíjate eso. Si lo lees el Cantar de los Cantares desde ese punto de vista, tienes la historia del matrimonio, hermano. Es hermoso porque lo ves primero todo romántico, el novio, y llega la novia feliz y tráiganmelo a mi marido y están felices y el Cantar de los Cantares reitera en más de una ocasión. Yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, que no hagan velar el amor ni lo hagan despertar hasta que quiera. A su tiempo el amor va a despertar. No lo estires, no lo pospongas, pero tampoco lo apures, tampoco lo aceleres. Y el cantar nos va contando de este cortejo matrimonial y luego llega la noche de bodas, llega el matrimonio y consuman su matrimonio la pareja en el lecho matrimonial. Entonces, es un libro romántico, ojo, pero no es un libro promiscuo. Y eso es interesante porque se lo puede malinterpretar. No sé quiénes se acuerdan, nuevamente viejitos como yo, hace mucho tiempo, no me acuerdo qué año, salió una película mexicana, El crimen del padre Amaro, ¿sí? Y era una película muy interesante, muy interesante la película, vale la pena verla, un poco fuerte, les advierto. Eh, hay que, para los que se ponen colirio a los ojos, por si acaso se pueden asustar, pero es una película fuerte. Pero el padre Amaro en la película usa el cantar de los cantares para romantizar a una muchacha y luego abandonarla. Esa es una tergiversación de este libro. Este no es un libro de promiscuidad, es un libro matrimonial. Es el cortejo matrimonial. Luego viene el sello del matrimonio en el lecho matrimonial. Y luego es interesante porque dice, ¿dónde está mi marido? No lo veo, se ha ido, lo extraño. ¿Hubo algún tipo de conflicto que hizo que la pareja un poquito se separe y luego el marido regresa? No estaban hablando de abandono, por si acaso, tampoco es una excusa para el machismo moderno, ¿no? Que se fue, no estaba muerto, andaba de parranda, sino que nos ilustra el tema de la crisis matrimonial, pero cómo esa crisis matrimonial es restaurada y el matrimonio continúa. Entonces, sí, es un libro hermoso, es un libro romántico, es un libro matrimonial y también conlleva como un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia, porque luego Pablo en Efesios dice que el matrimonio es un misterio que refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Entonces hay que tener cuidado de no sobre espiritualizarlo. Es un libro de romance matrimonial, pero también es interesante encontrar un tipo, una tipología de la relación entre Cristo y su amada, Cristo y su iglesia. Al final de cuentas, la relación matrimonial entre varón y mujer debe ser un reflejo terrenal,
de la relación de amor entre Cristo el novio y su amada la iglesia. Entonces, ahí lo paramos ahí esa pregunta. Sí, espero haberla respondido. Listo. Pues muchísimas gracias, profesor. Qué interesante. Otra vez lo menciono, qué importante abordar estos temas desde una narrativa bíblica integral. No casarse con un versículo, no casarse con una etapa del texto, sino abordarlo desde todo el esplendor de la revelación que Dios hace tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, profesor. Esperamos que el Señor siga obrando a través de ustedes, a través del ministerio que tienen ahí con la familia y que la voz del Espíritu se siga haciendo escuchar a través de ustedes. Un abrazo a nombre de toda la confraternidad, nuestras oraciones con ustedes y vamos